lectura de la presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al presidente del Consejo de Ministros, a los ministros de Estado, al presidente del Poder Judicial, a los titulares de los pliegos presupuestales de los órganos constitucionalmente autónomos que concurren a esta presente sesión. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 80 de la Constitución Política y de los artículos 55, 78 y 81 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 80. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egreso de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, reglas de debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Inciso E. Cuando concurran... Señores congresistas, estimados invitados, por favor, se les solicita tomar su ubicación y guardar silencio para poder entender la lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55. Reglas de debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata del debate y la sustentación del presupuesto, el presidente dará el uso de la palabra en primer término al ministro de Economía y Finanzas para que sustente el pliego de ingresos sin límite de tiempo y a cada uno de los ministros para que sustente el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al rol prefijado por el Consejo Directivo, en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Del mismo modo, se procederá cuando toque el turno al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al defensor del pueblo. Artículo 78. Debate y aprobación. Sin el requisito de la doble votación, la mesa directiva no puede proseguir el trámite de la ley, ni enviarla al presidente de la República para su promulgación. Asimismo, están exoneradas de este requisito la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la República y sus leyes conexas, la aprobación de créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas y la aprobación de la Cuenta General de la República. Artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de Presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará el dictamen de la misma. Dicho dictamen debe necesariamente precisar con claridad las prioridades asignadas al gasto público, en términos generales y en cada sector. El debate de la Ley de Presupuesto se inicia el 15 de noviembre y debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes y enviada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, entrará en vigencia el proyecto enviado por el presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo. En la sesión del Pleno destinada a debatir y sustentar el presupuesto se seguirá el procedimiento siguiente. El presidente dará la palabra en primer término al presidente del Consejo de Ministros, quien manifestará sus puntos de vista respecto del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Intervendrá luego el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos y harán uso de la palabra cada uno de los ministros para que sustenten los pliegos de egreso de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Las intervenciones no excederán de 30 minutos por orador. Concluida la sustentación, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto.
Se va a iniciar la sustentación de los dictámenes en mayoría de la Comisión de Presupuesto recaídos en los proyectos de ley de endeudamiento, de equilibrio financiero y de presupuesto para el año fiscal 2019. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de noviembre del 2018, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso de los dictámenes y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá, presidente de la Comisión de Presupuesto, para sustentar los dictámenes en mayoría. Señor presidente del Congreso de la República, señores congresistas, al saludar a través suyo al señor presidente del Consejo de Ministros, a los señores ministros que se encuentran el día de hoy, presente para debatir las leyes más importantes que aprueba el Congreso de la República, en lo que concierne al manejo de sus finanzas públicas. Son estos instrumentos que materializan las prioridades y uso de nuestros recursos en forma adecuada y sobre todo en forma eficiente. Iniciaré la sustentación con el dictamen del proyecto de ley número 3283 del año 2018-P, que propone la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal del año 2019. Los recursos públicos, ingresos tributarios, no tributarios, entre otros, no son suficientes para financiar los proyectos económicos y sociales necesarios para mejorar la calidad de vida de cada uno de los peruanos. Mejorar los niveles de educación, salud e infraestructura que permita igual acceso a las oportunidades y además cumplir con el pago del servicio de la deuda. En este sentido, el Estado tiene que recurrir continuamente al endeudamiento interno y externo a fin de solucionar la escasez de los recursos económicos con la finalidad y con el objetivo de equilibrar el presupuesto de la República, de acuerdo al establecido en la normatividad vigente. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 75 y 78, señala claramente que las operaciones de endeudamiento deben ser aprobadas por ley, y el proyecto de ley de endeudamiento público es presentado conjuntamente con el proyecto de equilibrio financiero y conjuntamente con el proyecto de presupuesto a más tardar el 30 de agosto de cada año al Congreso de la República. Para el año fiscal 2019 se autoriza al Gobierno Nacional para que realice operaciones de endeudamiento externo hasta por un máximo de 1.378 millones de dólares y operaciones de endeudamiento interno hasta el monto máximo que asciende a 21.245 millones de soles. Para las concertaciones de endeudamiento de los gobiernos regionales o gobiernos locales durante el año 2019 requieren la certificación crediticia favorable cuando el monto de las concertaciones individuales o acumuladas superen los 15 millones de soles. Se fija en 898 millones de dólares el monto máximo de otorgamiento o contrataciones de garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones. Se aprueban operaciones de administración de deuda hasta por el equivalente en moneda nacional u otra denominación a 6.000 millones de dólares bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros, y se regulan otras materias relativas al endeudamiento público. El dictamen del proyecto de ley número 3284-2018, que propone la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal del año 2019, las reglas para mantener la estabilidad en la ejecución del presupuesto del sector público se establece en la Ley de Equilibrio Financiero. Estas reglas tienen por finalidad salvaguardar el cumplimiento de los principios de política fiscal, principalmente en la disponibilidad de los gastos fiscales en función de la capacidad de financiamiento de los pliegos presupuestarios, por lo que los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del sector público constituyen los montos máximos de gastos y estos deben estar debidamente sustentados en la captación efectiva de los ingresos que la financian, evitándose así los déficits fiscales. La Constitución Política del Perú, en el tercer párrafo del artículo 78, señala que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. En tal sentido, el proyecto de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 equilibra la previsión de ingresos y la previsión de egresos observados en las disposiciones previstas en el Decreto Legislativo 1276,
que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público, no financieros y sus modificatorias. Los recursos que financian los gastos de presupuesto del sector público para el año fiscal del año 2019 ascienden a la suma de 168.074 millones, que equivale prácticamente el 20.7% del PBI. Los recursos están comprendidos en las siguientes fuentes de financiamientos: recursos ordinarios con 105.797 millones de soles, recaudados directamente con 14.943 millones de soles, recursos por operaciones oficiales de crédito con 25.013 millones de soles, donaciones y transferencias con 491 millones de soles y los recursos determinados con 21.828 millones de soles. Sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participación por 8.966 millones. De esta manera se permite flexibilizar el manejo presupuestal, principalmente en la fase de ejecución, por el uso de recursos de operaciones de endeudamiento. Se considera que los gastos tributarios estimados para el año fiscal del año 2019 en 12.201 millones de soles, monto mayor en 2.8% al estimado en el año 2018, que fue de 11.874 millones de soles. Define los recursos propios como fuente de financiamiento del Tribunal Fiscal para su operatividad. Establece que son recursos del Tesoro Público los saldos de balance de fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados, excepto los saldos de las universidades públicas y los montos que se encuentren comprometidos por el mandato legal y expreso. Se autoriza que FONAFE transfiera al Tesoro Público las utilidades acumuladas en el año de 2018 hasta por un monto de 500 millones de soles. Dispone también que el financiamiento de actividades y los proyectos de inversión del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se podrá efectuar con la totalidad de los ingresos de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, incluyendo los recursos del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones FITEL. Se prorroga la facultad de administrar el Fondo de Inclusión Social Energético, llamado FICE, al Ministerio de Energía y Minas. Se establece que el monto máximo de saldos adeudados al 31 de diciembre del año 2019 por la emisión de letras del Tesoro Público no puede ser mayor a 3.000 millones de soles. Asimismo, se autorizan otras disposiciones que ustedes pueden ver en el dictamen que se les ha presentado a cada uno. Dictamen del proyecto de ley número 3283/2018-P, que propone la ley de presupuesto para el sector público para el año fiscal 2019. El presupuesto público es un instrumento financiero que permite asignar recursos, reorientar gastos públicos y, sobre todo, fundamentalmente, establecer la economía peruana. El presupuesto público es un instrumento financiero que comprende la estimación de recursos públicos o ingresos y la autorización de gastos del Estado para un periodo anual. Por su aprobación, es un instrumento netamente técnico y legal que desde el punto de vista administrativo debe entenderse como un instrumento contable para la inversión. Desde el punto de vista económico, como un instrumento necesario para aplicar la política económica y, sobre todo, combatir la pobreza en el país. El presupuesto público se enmarca dentro de un escenario de política económica, fiscal y tributaria del gobierno, con la finalidad de implementarse en un escenario de estabilidad y sostenibilidad considerados en el marco macroeconómico multianual 2019-2022. La proyección de crecimiento de la economía peruana para el año 2019 es de 4.2%. El crecimiento está sustentado en el crecimiento de los sectores, fundamentalmente de la construcción en 7%, agropecuario en 4.3%, en servicios 4.8%, en manufactura 3%, y principalmente también en la minería e hidrocarburos en 3.1%, entre otros, con un comportamiento de los sectores no primarios que se estiman crecer en este año aproximadamente el 4.7%. Además, se estima un crecimiento de 7.5% de la inversión privada y de 4.5% de la inversión pública. Para el año 2018 se estima un déficit de 2.7% del PBI, menor al que se estima en el año 2018, que sería de 3% del PBI.
Esta posición es expansiva y equivale también a un aumento de la deuda pública en aproximadamente 27.5% del PBI. El presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 asciende a 168.074 millones de soles y comprende las partidas presupuestales de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional en 118.290 millones de soles, que viene a ser el 70%. Los gobiernos regionales en 29.853 millones de soles, que es aproximadamente el 18%, y los gobiernos locales en 19.930 millones, que viene a ser aproximadamente el 12%. El presupuesto es financiado principalmente por la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios por la suma de 105.797 millones de soles, recursos por operaciones oficiales de crédito con 25.013 millones de soles y recursos determinados por la suma de 21.828 millones de soles y donaciones y transferencias por 491 millones de soles. En lo que corresponde al gasto público, que asciende a 168.074 millones de soles, se ha priorizado principalmente en 5 funciones, que viene a ser la función de educación en 30.628 millones, que representa el 18.2% del presupuesto, el sector salud en 18.217 millones, que representa el 10.8% del presupuesto, transporte 16.005 millones, que representa el 9.5% del presupuesto, orden público y seguridad en 9.915 millones, que representa el 5.9% del presupuesto, y sobre todo también en la protección social en 6.394 millones, que representa el 3.8% del presupuesto. En educación, el programa presupuestal 090, logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular, se le asigna 17.724 millones, equivalente al 23.1% de presupuesto destinados a los programas presupuestales, con lo que corresponde al año 2019, que es mayor en 1.411 millones de soles, que representa el 8.6% a comparación del presupuesto del año 2018. Por nivel de gobierno de este presupuesto al Gobierno Nacional, se le asigna 4.794 millones de soles, que representa el 27% de este programa presupuesto. A los gobiernos regionales se le asigna 12.181 millones de soles, que representa el 68.7% de este presupuesto. Los gobiernos locales se le asigna 749 millones, que viene a representar el 4.2% de este presupuesto. Por categoría presupuestal, a los productos se le asigna 16.003 millones de soles, que representa el 90.3% del monto asignado, y a los proyectos que se le asigna 1.722 millones, que representa el 9% del programa presupuestal. En transportes, el programa presupuestal 138, que viene a ser la reducción de costo-tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, se le asigna 9.731 millones, equivalente al 12.7% del total de presupuesto destinados a los programas presupuestales, que es mayor al asignado en el año 2018 en 88 millones de soles, que representa el 0.9%. Por niveles de gobierno de este presupuesto, al Gobierno Nacional se le asigna 7.303 millones de soles, que representa el 75.1% de este programa presupuestal. A los gobiernos regionales se le asigna 988 millones de soles, que representa el 10.2%, y a los gobiernos locales se le asigna 1.440 millones, que viene a representar el 14.8% del programa presupuestal, reducción del costo-tiempo e inseguridad en el sistema de transportes. En seguridad ciudadana, al programa presupuestal 030, reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, se le asigna 5.524 millones de soles, equivalente en 7.2% del presupuesto destinado a los programas presupuestales. El presupuesto asignado a este programa en el año 2019 es menor en 356 millones o menor en 6.9% a comparación del presupuesto del año 2018. Por nivel de gobierno de este presupuesto al Gobierno Nacional, se le asigna 4.755 millones, que representa el 86.1% de este programa presupuestal. A los gobiernos regionales se le asigna 26 millones, que representa el 0.5% de este programa. A los gobiernos
locales se le asigna 743 millones, que viene a representar el 13.4% del programa presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la seguridad ciudadana. En lo referente al saneamiento urbano, al programa presupuestal 082, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, se le asigna 2.448 millones, y que viene a ser equivalente al 3.2% del presupuesto destinados a los programas presupuestales. Presupuesto asignado es menor en 76 millones o en el 3% a comparación del año 2018. Por nivel de gobierno, al gobierno nacional se le asigna 1.688 millones de soles, que representa el 69% de este programa presupuestal. Y a los gobiernos regionales se le asigna 107 millones, que viene a ser el 4.4%, y a los gobiernos locales se le asigna 653 millones, que viene a ser el 26% del presupuesto. En el sector salud, el programa presupuestal 002, Salud Materno-Neonatal, se le asigna 1.817 millones de soles, equivalente al 2.4% del total de presupuesto destinados a los programas en el presente año. El presupuesto asignado en el año 2019 es mayor en 213 millones, que viene a ser el 13.3%, hablando en términos porcentuales, a comparación del año 2018. Por nivel de gobierno, del gobierno nacional se le asigna 4.794 millones, que viene a ser el 37.6% del programa presupuestal. A los gobiernos regionales se le asigna 1.099 millones de soles, que viene a ser el 60.5% del presupuesto, y a los gobiernos locales se le asigna 35 millones, que viene a ser el 1.9% del programa Salud Materno-Neonatal. A los productos se le asigna 1.522 millones de soles, que viene a ser el 83.8% del monto asignado a los presupuestos, que es mayor en 295 millones. En el programa 2019, para los programas sociales, tienen previsto los siguientes recursos. Programa Nacional de Alimentación Escolar, Cualibarma, se le ha asignado 1.603 millones de soles, que es apoyo en forma directa a los más pobres. Al programa Juntos se le asigna 938 millones de soles, a FONCODES 237 millones de soles, al Programa Nacional de Asistencia Solidaria, que viene a ser Pensión 65, 860 millones de soles. Durante el año fiscal del año 2019, la implementación del presupuesto por resultados continúa incrementándose. El presupuesto en el esquema del presupuesto por resultados para el año fiscal 2019 cuenta con 89 programas presupuestales con recursos programados en 76.779 millones de soles, que representan el 45.7% del presupuesto de la República. Del presupuesto asignado a los programas presupuestarios viene a ser 55.520 millones de soles, o el 72.3% del presupuesto. Están destinados a productos en 21.258 millones de soles, o el 27.7% del presupuesto para este año. Las subvenciones para personas jurídicas para el año fiscal 2019 asciende a 95.5 millones de soles. Destacan los mayores montos asignados a las subvenciones del Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entre otros. Las cuotas internacionales para el año fiscal 2019 ascienden a 53.5 millones de soles, que serán destinados a diversos organismos internacionales, en la cual el Perú participa, como son las organizaciones de las Naciones Unidas, Organización Panamericana de la Salud, Organización de los Estados Americanos, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, y organismos internacionales del trabajo, entre otros. Señoras y señores congresistas, señores ministros, esta es la priorización del gasto en lo que se refiere al año fiscal 2019, que está en función a lo establecido en el marco macroeconómico 2019-2022, y que viene acompañado de disposiciones generales con diversas medidas de austeridad. Considera además medidas en materia de salud, educación, friaje, anemia, transporte, seguridad ciudadana, fenómeno del niño, entre esos otros que ustedes pueden ver en el dictamen de presupuesto que le hemos alcanzado. Esta es la sustentación, señor presidente, de los 3 dictámenes de endeudamiento, equilibrio financiero y de presupuesto público para el año fiscal 2019. Muchas gracias, señor presidente.
Señores congresistas, estamos consultando porque hace algunos minutos se ha ingresado un dictamen en minoría, pero respecto solamente a dos leyes, endeudamiento, y en unos minutos me indican que ya están sacando las firmas para equilibrio financiero y presupuesto. Vamos a esperar algunos minutos. El congresista Arce está por ingresar el dictamen y tendríamos que darle la palabra para que sustente el dictamen en minoría. Jorge. ¿Quién hasta el momento? Bueno, ya están en proceso de revisión de los folios. Vamos a cederle el uso de la palabra